Queridos hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Qué bueno verles y reunirnos hoy como el pueblo del Señor en este lugar. Estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos guardó durante toda esta semana. Han pasado cosas terribles en nuestro país, dolor, tristeza, hay llanto en los hogares, frustración, pero por sobre todas esas cosas tenemos que seguir aferrados a nuestro Dios, nunca dejar de confiar y creer en Él. Así que hermanos, hoy es motivo de alegría, pero al mismo tiempo también de reverencia al Dios que nos da la vida y que gobierna todos los hilos del universo según su santa y soberana voluntad. Hoy vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia, por lo cual les invito, allí en el lugar donde están sentados, a que con un acto de reverencia incline su rostro y hagamos una corta oración para encomendarnos al Señor. Soberano Señor, que habitas en luz inaccesible, que eres santo, santo, santo. A ti venimos en esta hora de la mañana y te rogamos, Padre, que dispongas nuestro corazón para estar en tu presencia con santa reverencia, con un corazón dispuesto a recibir tu enseñanza, con una mente abierta y dispuesta al cambio que tú ejerces con tu poder en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor, lávanos más y más de nuestra maldad y concédenos, Señor, afirmar nuestra fe en ti. Glorifícate en medio de nosotros y permite que nuestra vida sea impactada y transformada por el poder de tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió y pagó por nuestros pecados. Y gracias por este tiempo de autoexamen de conciencia, en el cual vamos a estar expuestos en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 1. El autoexamen lleva por título: ¿realmente tenemos conciencia del Evangelio? ¿Realmente tenemos conciencia del Evangelio? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? El Evangelio es una frase que los cristianos usamos con mucha frecuencia, sin tener realmente conciencia de su significado y sus implicaciones. Lo que normalmente decimos es que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación, y eso es verdad. El Evangelio es la buena noticia de que en Jesucristo hay perdón y salvación gratuita para el pecador arrepentido. Esa es una maravillosa noticia. Hablamos el idioma del Evangelio, es decir, tenemos jerga cristiana, pero en pocas ocasiones aplicamos el Evangelio a cada aspecto de la vida. El Evangelio tiene que ser aplicado por la fe a cada aspecto de nuestra vida, porque el Evangelio afecta y transforma todo nuestro ser. Ustedes están en Romanos capítulo 1. Lean conmigo los versículos 16 y 17 de este capítulo. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pablo nos dice que el Evangelio para él no es vergüenza. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque él predicaba a un hombre que había muerto como un criminal en una cruz. Y creía y confiaba en ese hombre. En la cruz morían los criminales de más alto peligro, más alta reputación de maldad. Y predicar y hablar de una persona que había muerto en una cruz como un criminal, pues era algo ilógico, era más bien vergüenza. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree en aquello que el mundo aborrece y que el mundo no tiene en estima. Al judío dice, primeramente, porque Cristo vino primero a los judíos y también al griego, es decir, también al pueblo gentil. Es decir, el Evangelio es poder de Dios que no solamente salva a pecadores de cualquier nacionalidad, raza, tribu y lengua, sino que transforma de manera real y verdadera al pecador que cree en ese Evangelio. No solamente salva de la condenación, sino que también lo salva de la esclavitud de su propia pecaminosidad y lo dota de una nueva naturaleza para que lo que haga lo conduzca a la obediencia y al abandono del pecado. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Notan todo lo que hace el Evangelio? Nos hace una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasa y todo es hecho nuevo en Cristo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por ende, somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, cuando el Evangelio llega tiene que haber una transformación en nuestra vida. En Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 6, dice lo siguiente. Colosenses 1, 3 al 6 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera ¿de qué? Del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y ese Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol Pablo, en su oración, elogia a la iglesia en Colosas, porque por la palabra verdadera del Evangelio oyeron, es decir, escucharon de la esperanza que está reservada en el cielo. Y esa esperanza que oyeron y que los transformó, está dando fruto y creciendo entre ellos desde el día en que supieron de la gracia de Dios, es decir, de ese regalo inmerecido que Cristo les otorgó.
En otras palabras, hermanos, el Evangelio es la esperanza de la herencia incorruptible que por la gracia de Dios está reservada en los cielos y ha producido un fruto que va creciendo y transformando la iglesia. Es decir, el Evangelio transforma porque es poder de Dios para salvación. Algunos cristianos viven con una visión un poco truncada o parcial del Evangelio. Ven el Evangelio solamente como la puerta o la manera de entrar al reino de Dios. Y eso es verdad, y eso está bien que así lo vean y así lo crean. Pero el Evangelio es mucho más que eso, hermanos. No es únicamente la puerta, sino también el camino por el cual debemos andar todos los días de nuestra vida cristiana en este mundo. No es solo el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación de vida. No es solamente la liberación del castigo por el pecado, sino la liberación del poder del pecado sobre mi vida. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos da el privilegio de deleitarnos con Dios, de tener comunión con Él y de gozarnos en Él. En otras palabras, el Evangelio lo cambia todo en nosotros. Y así es que debemos mirar nuestra vida con los lentes del verdadero Evangelio. Cuando el apóstol Pablo fue alcanzado por el poder del Evangelio, su vida fue cambiada para siempre. Y todo lo que tenía, y que le daba estatus, y que él consideraba valioso, ahora él lo considera como basura para agradar al Señor. En otras palabras, Pablo fue transformado radicalmente por el poder del Evangelio. La pregunta, ¿realmente tienes conciencia de lo que es el Evangelio y el Evangelio ha cambiado radicalmente su vida? Tenemos que nosotros autoexaminarnos, porque cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando simplemente de un concepto. Estamos hablando del poder de Dios que transforma el corazón del hombre pecador. Pablo dijo, después de que conoce el poder del Evangelio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él entendió lo que Cristo hizo por él. Y como entendió por el poder del Evangelio lo que Cristo hizo por él, él ahora no se considera a sí mismo independiente de Cristo. Él dice, yo estoy crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, yo fui crucificado con Él. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Cuando Cristo fue glorificado, yo fui glorificado con Él. ¿Notan ustedes el poder del Evangelio? Y solo esto se puede recibir por la fe, hermanos, por la fe. Hermanos, el punto de la vida cristiana y del entendimiento del verdadero Evangelio empieza cuando nos damos cuenta y tenemos conciencia de la distancia que existe entre la santidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Entre la santidad de Dios y nuestra naturaleza caída hay un abismo insalvable y profundo que ningún hombre puede superar. Sin embargo, al momento de nuestra conversión, tenemos una comprensión muy limitada de ese abismo insalvable, es decir, de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Pero cuando crecemos en nuestra vida cristiana, es decir, cuando más leo la Biblia, oro, me congrego, tengo comunión con mis hermanos, me uno a la iglesia local y me expongo a las enseñanzas y exhortaciones de la palabra de Dios,
más crecemos en conciencia de la santidad de Dios y de nuestra naturaleza pecaminosa. No es que Dios sea cada vez más santo o que yo cada vez sea más pecador, sino que mi conciencia sobre estos dos aspectos va creciendo. Voy creciendo en mi visión de Dios y lo comienzo a ver como realmente Él es: santo, santo, santo. Y a la vez me veo como realmente soy: pecador, pecador y pecador. Y eso es lo que hace la comunión con Dios. Ver que Él es el único digno de honra y de gloria, que Él es el único santo, santo y santo. Y cuando yo tengo conciencia de esa realidad, mi conciencia de pecado aumenta y me considero indigno y no merecedor de nada del Señor. Por eso, cuando leemos en Isaías capítulo 6, cuando Él vio al Dios Santo en su trono, tuvo conciencia de estas dos cosas. Isaías capítulo 6, 1 al 5 dice, Isaías 6, 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa es la visión que el profeta tiene de la majestad y la santidad de Dios, de la gran distancia que hay entre Él y su Dios. Y mire la reacción del profeta cuando ve la majestad y la santidad de Dios. Entonces dije, versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí están las dos cosas que venimos hablando. Una conciencia de la santidad y de la majestad de Dios, y una conciencia de nuestra propia pecaminosidad. Isaías dice, ay de mí, es una expresión de juicio. Yo estoy muerto ante la majestad y la santidad del Rey del universo, porque siendo hombre inmundo de labios. Si es inmundo de labios, ¿es inmundo de qué? De corazón. Y habitando en medio que tiene labios inmundos, es decir, en medio de un pueblo que tiene un corazón corrompido y dañado, aún así por la gracia de Dios y del Evangelio, Isaías ha visto con sus ojos la majestad del Rey del universo. Así que el Evangelio hace eso, hermanos. En la medida que tenemos comunión con la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando oramos, cuando nos congregamos fielmente, cuando nos unimos a la iglesia local como nuestra familia en la cual Dios nos ha puesto, cuando nos congregamos, cuando tenemos devocionales, comenzamos a crecer en esa conciencia, siendo creyentes de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Pero hermanos, hay algo muy importante, y es que cada vez que vamos conociendo más la santidad de Dios, como nuestra condición pecaminosa, hay algo que también va en aumento en nosotros, y es nuestro amor y aprecio por el Señor Jesucristo. Su mediación, su sacrificio, su justicia y su gracia por nosotros son cada vez más dulces, poderosos y necesarios. En otras palabras, la cruz llega a ser más grande, más central y más necesaria en mi vida, porque entiendo que solo por la cruz puedo tener comunión con el Dios 3 veces santo.
Por el contrario, cuando por nuestro pecado, nuestra pereza, nuestra negligencia, no oramos, no leemos la Biblia, ni la estudiamos, ni nos congregamos fielmente, no tendremos crecimiento espiritual. Entonces vamos a tener un concepto muy bajo de la santidad de Dios y una percepción muy alta de nosotros mismos. Es decir, no nos veremos tan pecadores como la Biblia nos revela, ni nosotros veremos a Dios tan santo como realmente Él es. El resultado será que reduciremos la cruz de Cristo, es decir, la necesidad de un Salvador, y por tanto se disminuye la importancia del Hijo de Dios en nuestra vida. Su justicia, su sacrificio y su obra mediadora por nosotros no serán tan importantes cuando no tenemos una conciencia de quién es Dios y quién soy yo. Cuando la cruz se disminuye la suprema importancia de Cristo en nuestra vida, porque se disminuye la conciencia de la santidad de Dios y la conciencia de la condición pecaminosa y la necesidad de un Salvador que medie para que yo pueda ser salvo y tener comunión con el Dios tres veces santo. La pregunta es, amados hermanos, en esta mañana, ¿realmente tenemos conciencia de lo que es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es una persona, la persona de Cristo. No es simplemente un concepto, porque a veces nosotros solamente aprendemos conceptos. El Evangelio es la vida y obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Por eso tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Como dice Hebreos capítulo 12, vayan conmigo allá, versículos 1 al 4. Hebreos 12, 1 al 4 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, haciendo referencia a todos los héroes de la fe del capítulo anterior, es decir, del 11, es la nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Somos llamados a tener paciencia en la carrera cristiana. Somos llamados a mirar la grande nube de testigos que han testificado y creído en el Señor durante toda la historia de la cristiandad. Somos llamados a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia por todas partes, para correr con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante. Pablo al final de sus días dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona, que está guardada para todos aquellos que aman su venida. Luego en el verso 2 dice: puestos. ¿Cómo vamos a correr esa carrera que tenemos por delante? ¿Y cómo vamos a despojarnos de todo peso de pecado? Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Si notan la grandeza de la cruz? Sufrió la cruz para que tú y yo tuviésemos comunión con él, menospreciando el oprobio, la vergüenza que esto implicaba, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde tú y yo también estaremos sentados reinando con Cristo. Y luego dice el verso 3: considerad, es decir, mire, considere, valore a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que en este pasaje se nos insta a los creyentes a fijar nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y el perfeccionador de nuestra fe,
quién es el Evangelio. Se destaca que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y el sufrimiento. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Así que este pasaje, hermanos, nos sirve a todos los creyentes para que veamos la grandeza de la cruz y veamos al que allí murió como el máximo ejemplo de perseverancia y amor en medio del pecado, y nos inspire para enfrentar nuestras propias pruebas y dificultades mientras corremos la carrera que tenemos por delante en este mundo. Por eso el verso 3 dice: considerad, observad a aquel que sufrió tal contradicción o oposición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que si tenemos dificultades en esta vida por causa del Evangelio, por la vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Considerar, mirar a Cristo, al que sufrió tanta oposición, pero que aún así fue a la cruz y cumplió con el objetivo que Dios le había dado, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, hermanos, y que tengamos conciencia de lo que realmente es el Evangelio. Padre, gracias por el Evangelio, porque es poder de Dios que transforma, es dinamita que rompe el corazón endurecido. Tu palabra dice que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Gracias por salvarnos y gracias por darnos conciencia de tu majestad, de tu santidad y de nuestra indignidad. Somos dignos hoy por la justicia digna de Cristo que nos fue imputada. No tenemos justicia propia. Gracias, Señor, por tu justicia y por tu grande amor. En el nombre de Jesús. Amén.